Ok. Ahí está. Muy Lo voy bien. a- Empezamos entonces ya con nuestra grabación de nuestro. Bueno, les doy el pase a José o a Robert. Ok. Buenas tardes con todos, jóvenes, muy buenas tardes. Bienvenidos a los chicos de Colombia. Esta parte le corresponde, quiero hacer la clase a nuestro amigo Carlos Andrés, ¿no? El día de hoy. O Claudia, hoy día le corresponde la clase a Carlos Andrés. Sí, Sí, señor. hoy está el ingeniero Carlos Quirós, así es. Él va a hacer la continuación de la clase espejo según el plan que habíamos realizado ¿no? en conjunto. Y él hoy va a dar los dos temas. Uno que inicia pues a estas horas y luego posteriormente continuará con el siguiente a las 7, ¿no? Así es. Sí, entonces bienvenido Carlos nuevamente a nuestra universidad, a la Universidad César Vallejo. Y en primer término quisiera agradecer también a Claudia, que es la que nos está apoyando con el tema de las clases espejo. Estamos realizando entre las dos universidades, tanto la Universidad César Vallejo como la Universidad Santo Tomás de Colombia. José, tus palabras, y yo sé que tienes un pequeño discurso en relación al tema cultural nuestro, que seguramente los chicos de Colombia, ¿cuántos chicos de Colombia tenemos hoy día? Son muy pocos, creo, ¿no? Sí, Eh, pues digamos sí, que ellos, como ya terminaron su jornada académica, todos están invitados, pero ya la asistencia depende de ellos. Por ahora veo solamente dos conectados. Igual mi grupo es pequeño, es de 13 solamente. Muy bien, así el salón es pequeño. Entonces, José de todas maneras va a hacer una pequeña reseña nuestra para ustedes, con el respeto que se merecen, de nuestra cultura, y presentar también a la Escuela de Economía de la Universidad César Vallejo. José, bienvenido. Eres el director nacional de la Escuela de Economía de la Universidad César Vallejo. Sí, gracias Robert. Carlos Quirós, muy buenas tardes, muchas gracias por tu tiempo, darnos la posibilidad de interactuar en esta tan importante estrategia, ¿no? De las clases espejo. Sí, se da el caso de que hay chicos, pues, ¿no? Ya tienen algunas actividades programadas, más bien reitero las gracias por eso, gracias también a Claudia. Bueno, yo estuve en Santo Tomás, ya, ¿no? En un intercambio de profesores, ¿no? Una movilidad también. Hay ¿No? como Tenemos un sobre tema todo del mucha... audio. Hola, a ver, me confirman por favor. Sí, es que se te fue un les, momento el audio, pero ya parece que se escucha bien. sí, ahora sí se escucha José. Como te digo, yo tuve la oportunidad de estar en Santo Tomás, no en Bogotá, no en Tunja, pero sí interactué con varios profesores que vinieron, unas profesoras que vinieron de allí. Entonces, te agradezco por tu tiempo. Y bueno, somos nosotros una universidad, como ya habrás tú tomado cuenta, una de las universidades más grandes en Perú. Tenemos casi 200.000 alumnos. Nuestra escuela está ubicada en Lima, denominado el Distrito de los Olivos, ¿no? Es un distrito de emprendedores, ¿no? Un distrito donde mucha gente vino de la provincia, en principio, ¿no? Las primeras generaciones, y a conquistar la capital, como decimos aquí nosotros. Sin embargo, han desarrollado, ¿no? Mucha empresa, la gente de esta zona. Y bueno, nuestro fundador creyó por conveniente, ¿no? Poner una sede de la universidad en esta zona, en Los Olivos, colindante con Comas, Caraballo, ¿no? La denominada Lima Norte, porque la sede principal de la universidad está en Trujillo. Ahí se inició ya hace casi 30 años. Eh, ¿Qué más le puedo decir? Me hubiera gustado de repente estar con algunos chicos más, pero a los que se encuentran aquí, un fuerte abrazo. Yo sé que la Universidad Santo Tomás se caracteriza por una calidad educativa, ¿no? Está siempre a la vanguardia dentro de las mejores universidades de
Colombia, tuve la oportunidad de dictar unas clases allá de microeconomía, estudiantes con mucha actitud para aprender, y sobre todo me llegó a ver, me llamó la atención, no debería, porque aquí también lo hacemos, pero sobre todo cuando se integran allá para los trabajos de equipo, ¿no? Muy colaborativos, muy participativos y repito, ¿no? Chicos con mucha alegría de querer aprender. Bueno, yo no quiero hacer más largo, ¿no? La introducción, nuevamente vuelvo ¿cómo se llama? A agradecerles, a felicitarlos a Claudia y a Carlos por esta interesante, ¿no? Participación. Y quedamos pues, Carlos Quirós, ¿no? Quedan abiertas las puertas de la comunicación para poder nosotros seguir realizando este tipo de eventos, y ojalá te podamos tener aquí en Perú, ¿no? Y también quizás Claudia, Robert, puedan visitarlos allá para hacer la cosa, no ya en la presencialidad, con mucha más, se podría decir, emoción que causa estar en un lugar, ¿no? Frente a los chicos, palpitar, llenarnos de esa adrenalina que uno tiene cuando se pone frente a una clase, ¿no? A tratar de transmitir lo que uno sabe, pero también a aprender de los chicos. Yo siempre digo, los profesores aprendemos siempre, siempre hay un chico que ha leído, ha investigado, que hace una pregunta, o que participa o nos deja, nos crea ahí un tema. Nosotros queremos crearles el conflicto cognitivo, y a veces ellos nos crean unos conflictos más grandes todavía, porque tenemos que investigar, tenemos que, ¿no? Tratar de que ellos comprendan lo que a veces no entienden. Un fuerte abrazo, felicitaciones Claudia, Carlos, a los chicos de Santo Tomás y a mis estudiantes de aquí de Perú. Ya saben que nosotros somos una escuela que siempre está en la búsqueda, ¿no? De estar a la vanguardia, como ya lo estamos en la Universidad César Vallejo, en la Facultad de Ciencias Empresariales. Gracias a Robert también, que es el hacedor de todo eso, siempre él está, ¿no? Silenciosamente, pero trabajando para poder articular todos estos eventos. Fuerte abrazo para Robert Jara también. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Muchas gracias, José. Y también Robert, sí, tu micrófono. Gracias, Carlos, gracias, José. Nosotros estamos muy complacidos con tu presencia. Creemos que esto va a ser muy beneficioso para nuestros chicos. Ya algunos de ellos han hecho el intercambio virtual el ciclo pasado. Ahí están por las Andreas, que han hecho el ciclo pasado su intercambio virtual con justamente el primer contacto que tuvimos con otra universidad colombiana, la Universidad CECAR de Colombia, que hicieron su intercambio virtual. Ahora están haciendo estas clases espejo que también seguramente les van a acrecentar el tema no solo del nivel, sino de la interrelación con las diferentes culturas y con cada una de nuestras peculiaridades o individualidades que tenemos, no solo en la manera de hablar, sino en la manera de comportarnos, inclusive a través del medio virtual. Muchísimas gracias, los dejo, chicos, por favor participen y hagan todas las preguntas posibles al profesor, porque hay que aprovecharlo. Él es un especialista en el tema de investigación de operaciones, así como nuestra querida Claudia. Y nada, de los chicos que están desde Colombia, un abrazo fuerte a la distancia. Cuídense mucho. Gracias. Gracias. Yo también me despido. Gracias, hasta luego, Robert. chicos. Gracias, José. Bueno, Gracias, Claudia. Muy bien. Muy bien, entonces ahora sí, ya di la opción para compartir, y solamente quería, sé que mis estudiantes, la mayoría de ustedes, aunque no todos estuvieron presentes en las clases espejo cuando me tocó a mí, entonces voy a hacer algo muy breve para tu presentación, Carlos, si me permites, solo es muy breve. Ok, Dale, muy bien, tranquilo. chicos, buenas tardes. Bienvenidos a todos, a mis estudiantes, también a los estudiantes de la Universidad Santo Tomás. Voy a presentar a mis estudiantes, voy a presentarles al profesor, ¿ok? Y luego seguiremos con el tema. Muy bien. Muy bien, entonces continuando nosotros el día de hoy, en estas clases de espejo, como ya lo explicó José y lo explicó también el profesor Robert, hoy nos va a exponer el ingeniero, ¿no? El profesor Carlos Quirós. Él es ingeniero industrial. Él se formó, ¿no? Tuvo su formación académica en la Universidad Nacional de Colombia
y él hizo estudios de posgrado, ¿no?, en la Universidad de los Andes. Él es magíster en ingeniería industrial. Él, bueno, así también dentro de su formación, él tiene también una experiencia en lo que es medición, análisis, mejoramiento y estandarización de procesos productivos y administrativos, y como lo dijo Robert, con un enfoque en el aumento sostenido de la calidad y la productividad en plantas de producción y centros de distribución. También tiene experiencia en lo que es planeación y control de la producción, y también una amplia experiencia en lo que es docencia universitaria, sobre todo en las áreas de estadística e investigación de operaciones, también en lo que es simulación, formulación y evaluación de proyectos, producción y logística. Y también tiene un alto conocimiento en lo que son procesos de la cadena de suministro. Y tiene un reconocimiento otorgado por la Universidad Agustiniana por su aporte en la transformación de la comunidad agustiniana a través de las actividades de proyección social durante el año 2018. Muy bien, y sin más preámbulos, como ya lo hemos conocido al ingeniero Carlos Quirós, le voy a dar el espacio para que él pueda continuar con su exposición. Gracias, Carlos. Muchas gracias, profe, por la presentación. Bueno, entonces permítame, les comparto pantalla. ¿Me confirman si ya pueden ver ahí mi pantalla, porfa? Sí, ya se puede ver. Sí, sí, Carlos, ya podemos ver el... Muy bien. Listo. Bueno, entonces, como nos adelantó un poco la profe, hoy vamos a tratar 2 sesiones. Realmente la idea de estas sesiones es que sean introductorias, ¿cierto? Es decir, pues la clase no va a abarcar los temas con la profundidad que nosotros quisiéramos, pero la idea es como que se genere esa motivación y ya ustedes puedan profundizar en estos temas a partir de la introducción que se haga el día de hoy. Entonces, en esta primera sesión vamos a hacer una introducción a los procesos estocásticos y dentro de ellos a uno en particular conocido como las cadenas de Markov. ¿Listo? Nuevamente le repito que pues en cualquier momento que surja una duda, pues nada, pueden activar su micrófono y participar en cualquier momento. De hecho, si levantan la mano, creo que si comparto pantalla, pues no voy a poder ver. Entonces, tranquilos, pueden activar el micrófono y pues cualquier inquietud en cualquier momento será bien recibida. ¿Listo? Así la duda parezca muy sencilla, pues no se guarden nada. ¿Listo, chicos? Bueno. Entonces, en esta sesión hay estudiantes de dos carreras. No son tan diferentes, son hermanas. Entonces, pues miren que este tema que vamos a ver es común a las dos. Pues vamos a tratar de hacer también como esa analogía. De acá de parte de la Universidad de Santo Tomás, los chicos están cursando ingeniería industrial y entiendo que allá en Perú son estudiantes de economía, ¿correcto? Bueno. Entonces, procesos estocásticos. Entonces, ¿por qué es importante para un economista o para un ingeniero industrial? No solamente para esas dos profesiones, esto aplica a muchas más. ¿Por qué es importante el concepto de un proceso estocástico? ¿Qué tiene que ver con nuestras profesiones? ¿Cierto? Esa es como la primera pregunta que quiero que tratemos de responder entre todos. Entonces, generalmente cuando uno cursa varias materias de investigación de operaciones, siempre hay como una clasificación de los modelos que uno aprende. Entonces, por una parte están los modelos determinísticos y por otro lado están los modelos estocásticos. Los modelos determinísticos, pues son los modelos en los que se supone en muchos casos que se conoce el comportamiento y que se puede predecir perfectamente el comportamiento de un sistema, ¿cierto? Es decir, que tiene un modelo que permite predecir el comportamiento con certeza. Sin embargo, cuando hablamos de estocástico, generalmente tiene que ver con que hay una variación que yo no necesariamente puedo predecir, ¿cierto?
¿Y cuál es el tema? Que si nosotros empezamos a ver los fenómenos que nos rodean, prácticamente todo es estocástico, que muchas veces nosotros no lo queramos ver así o lo simplifiquemos, es diferente, pero pues técnicamente la mayoría de procesos que nos rodean son estocásticos. Ustedes dirán, bueno, sí, el profe ya dijo eso, pero ¿qué es un proceso estocástico como tal? Entonces, bueno, si uno busca una definición más o menos formal, si la busca en internet o en un libro, va a encontrar algo como lo que está aquí entre comillas. Dice, es una colección de variables aleatorias indexadas en el tiempo, ¿cierto? Si uno lee eso, pues bueno, igual como que no se hace mucho de la idea de lo que es, ¿cierto? Entonces vamos a tratar de traducir esa definición como a un contexto más familiar para nosotros. Entonces, yo sí estoy seguro que independiente de que estudiemos ingeniería industrial o economía, el concepto de variable aleatoria sí lo tenemos bastante calado, ¿cierto? Entonces me gustaría que alguno de los chicos que están en la sesión me diga, no tiene que ser la definición de diccionario, la definición del libro, pero cuando le dicen variable aleatoria, ¿qué es como lo que se nos viene primero a la mente? Me gustaría que alguien me ayudara diciéndome qué entiende cuando le dicen variable aleatoria en cualquier contexto. ¿Qué se nos viene a la mente? Que no tienen un orden específico. Ok, no tiene un orden específico, dice María, gracias. ¿Quién tiene otra percepción? A ver, Camila dice que es una variable que se escoge al azar. Una variable que se escoge al azar, ok. El azar tiene algo que ver. Entonces, si seguimos preguntando, digamos que siento que en el fondo, aunque lo digan con otras palabras, pues todos vamos a movernos como en la misma tónica, ¿cierto? Lo de aleatorio uno lo piensa como que sí es desorganizado, como que no tiene un orden. Entonces, aunque una variable aleatoria también tiene una definición matemática muy precisa, nos dice que es una función que convierte tal cosa en un número real, pues intuitivamente, una definición que a mí me gusta mucho porque es fácil de asimilar, es que es algo que va cambiando, ¿cierto? Algo que va cambiando, ¿cierto? Puede ser con algún patrón o puede ser completamente aleatorio sin ningún patrón, pero es algo que está cambiando y lo importante es que yo no puedo saber con exactitud cuál va a ser el valor que va a tomar posteriormente, ¿cierto? Es decir, yo puedo hacer una previsión, pero nada me garantiza que esa variable tome un valor en particular, ¿cierto? Entonces, una variable aleatoria así con concepto intuitivo no formal es una cantidad que cambia, ¿cierto? ¿Qué significa eso de indexada en el tiempo? ¿Cierto? Pues en este caso, vamos a asumir que ese cambio va a transcurrir a lo largo del tiempo, ¿cierto? Si nosotros ya juntamos como esos dos conceptos y empezamos a ver cosas que nos rodean, pues vamos a ver que muchas cumplen esa definición, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, para los economistas, si pensamos en variables microeconómicas o macroeconómicas, por ejemplo, pensemos en el Producto Interno Bruto de Perú. ¿Ustedes creen que ese Producto Interno Bruto yo lo podría considerar como una variable aleatoria que va cambiando en el tiempo o no? Sí, profe. Camilo, ¿cómo está? Bueno, ya sé que hay más de 2 estudiantes de Colombia. Entonces, miren que, por ejemplo, el Producto Interno Bruto es claramente una variable aleatoria en el sentido de que va cambiando dependiendo cómo uno lo vea. Generalmente se puede medir cada año, pero pues no necesariamente. Probablemente cada vez que yo lo mire, pues va a tener un valor diferente, ¿cierto? Y la mayoría de variables macroeconómicas y microeconómicas finalmente vienen siendo variables aleatorias
Por lo tanto, pues podrían considerarse como un proceso estocástico, ¿cierto? Los chicos de economía, ¿qué otras variables? Ilústrenos. De pronto en ingeniería industrial uno ve unas materias de economía, pero pues es una introducción. Entonces, ¿qué otras variables micro o macroeconómicas ustedes pueden considerar como variables aleatorias? Ilústrenos a los industriales que somos iletrados. Jean Paul nos dice demanda agregada. La demanda agregada por ejemplo, de un producto de un mercado como tal, ¿cierto? Es una cantidad que va cambiando. Obviamente hay muchos factores que afectan ese cambio, pero en este caso simplemente me interesa es que es una cantidad que cambia, ¿cierto? Entonces, muchas cosas en muchos modelos que nos enseñan en nuestras carreras, también en el fondo son variables aleatorias, pero nosotros las simplificamos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en ingeniería industrial, nosotros usamos el concepto de tiempo estándar para programar la producción. Entonces, el tiempo estándar es como el tiempo que se demora un operario, por ejemplo, en fabricar cierta cantidad. Nosotros sabemos en el fondo que eso es una variable aleatoria, porque una persona puede demorarse un tiempo diferente que otra según sus capacidades, pero muchas veces lo que hacemos es sacamos un promedio y asumimos pues que todos tienen un ritmo similar. Entonces miren que los procesos estocásticos están en todo lado, sino que uno muchas veces, para simplificar, para no enredarnos, uno asume que no existe, pero realmente casi todo lo que nos rodea es estocástico, ¿cierto? Entonces miren que, por ejemplo, ustedes como economistas, les interesaría estudiar esas variables aleatorias que yo les estoy diciendo, ¿cierto? Y va a haber unos métodos específicos para estudiar ese tipo de variables. ¿Y cuál es el objetivo de estudiar esas variables? Pues muchas veces les puede interesar, por ejemplo, hacer una predicción, ¿cierto? Saber, ok, según el comportamiento macroeconómico de Perú, ¿cuál va a ser el Producto Interno Bruto al finalizar este año? ¿Va a aumentar? ¿Va a disminuir? ¿Cierto? También las personas que de pronto trabajan en el tema de la bolsa de valores, el precio de las acciones, también es una variable aleatoria, ¿cierto? Y va cambiando en el tiempo. Entonces, también podría representarlo como un proceso estocástico, ¿cierto? Ahí se volvería mucho más importante el tema de la predicción si yo trabajo en el mercado de valores. El precio del dólar, el precio del petróleo, el precio del café, ¿cierto? Estamos rodeados de variables aleatorias por donde lo queramos ver. Entonces, ya cuando yo quiero empezar el estudio formal de esos procesos estocásticos, pues bueno, hay una metodología que pues no es como una receta, pero sí son como unos pasos organizados. Entonces, básicamente, cuando yo quiero empezar a estudiar un proceso estocástico para aprender cómo funciona, cómo se comporta, poder hacer el mejoramiento de un proceso, poder hacer una predicción que me interese, hay dos cosas principales que yo debo definir inicialmente, ¿cierto? Entonces, está algo que se llama la variable de estado y está el espacio de estados. ¿Listo? ¿Qué es la variable de estado? Como se supone que mi proceso estocástico es una variable que va cambiando en el tiempo, no tiene que ser necesariamente una, sino pueden ser varias variables que yo estoy estudiando simultáneamente, pues la variable de estado va a ser indicar, ok, ¿cuál es la variable, cuál es la cantidad que yo quiero monitorear? Quiero ver cómo va cambiando, cómo va evolucionando en el tiempo. Entonces, eso lo denoto como la variable de estado y generalmente la vamos a llamar como X sub t. ¿Por qué tiene ese t de subíndice? Porque recuerden que la idea es que yo observe esa variable cómo va evolucionando en un momento dado del tiempo. ¿Listo? Y el espacio de estados, que lo vamos a llamar ese. Entonces, ese espacio de estados es que, como yo sé que una variable aleatoria puede tomar diferentes valores, pues ese sería el conjunto de todos los valores que puede tomar esa variable aleatoria, ¿cierto?
Entonces, por ejemplo, en el caso del Producto Interno Bruto de Perú, claramente pues va a haber un rango muy grande de posibilidades, ¿cierto? Teniendo en cuenta que en las unidades en las que se mide, habrá otros casos en los que el espacio de estados es más pequeño, los resultados son más pequeños, son contables. Entonces, pensemos en lo más sencillo. El ejemplo con el que nos empiezan a enseñar estadística, ¿cierto? Si yo lanzo una moneda varias veces, en cada lanzamiento yo tengo dos posibles resultados, cara o sello, pues asumiendo que la moneda es normal y no está cargada y es imposible que caiga de filo, ¿cierto? Entonces miren que el espacio de estados ahí pues sería bastante sencillo. Sería un conjunto que tiene dos elementos, cara o sello. Bueno, aquí en Colombia se le dice cara o sello, en otros lados se les dice cara cruz, pero pues bueno, ahí no hay como inconvenientes, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo hago yo para definir la variable estado? Pues todo depende de cuál es el objetivo que estoy persiguiendo con el análisis de mi proceso, ¿cierto? Es decir, de una misma situación podrían aparecer diferentes variables de estado, todo va a depender pues de cuál es el objetivo con el que yo estoy realizando ese análisis. ¿Listo? Bueno. Entonces, cuando yo ya defino la variable de estado y el espacio de estados, el siguiente paso sería clasificar mi proceso estocástico. ¿Por qué es importante clasificarlo? Porque no todos los procesos estocásticos se van a analizar de la misma forma, ¿cierto? La herramienta que yo utilice o los modelos que yo utilice, pues van a depender de las características particulares o de su clasificación, ¿cierto? Por lo tanto, el siguiente paso es clasificarlo, de modo que ya con esa clasificación, pues yo pueda como revisar el catálogo de modelos que podría utilizar o de metodologías que podría utilizar para finalmente analizarlo y sacar conclusiones. Entonces, ¿cómo puedo clasificar un proceso estocástico? Entonces, primero lo puedo clasificar según la naturaleza del espacio de estados. ¿Listo? Y si yo lo miro desde esa óptica, yo podría clasificar un proceso aleatorio como discreto o continuo, ¿cierto? ¿Qué significa que mi proceso estocástico sea discreto? Pues simplemente significa que el espacio de estados de ese proceso es discreto. Y recordemos un poquito lo que significa el concepto de discreto. Entonces, discreto hace referencia a que los resultados posibles son contables o infinitos contables, ¿cierto? Que es un poco contradictorio el concepto de infinito contable, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si los únicos resultados posibles son cara y sello, pues claramente es un espacio de estados discreto, porque solamente hay dos resultados que son claramente contables, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, me interesara estudiar el número de personas que están en el banco haciendo fila en un momento dado, el espacio de estados también va a ser discreto, ¿cierto? Yo sé que la cantidad en cola va a ser 0 como mínimo y máximo, pues la capacidad máxima que tenga el banco para albergar personas en cola, ¿cierto? Entonces sé que habrá 0, 1, 2, 3, 4, 5, hasta 20 personas, por ejemplo, haciendo cola en un momento dado. Sería un espacio de estado discreto, ¿cierto? Pero si yo, por ejemplo, estoy monitoreando una temperatura, ¿cierto? Por ejemplo, yo monitoreo cómo va cambiando la temperatura en Lima a lo largo del día. ¿Cómo sería ese espacio de estados de esa variable aleatoria? ¿Sería discreto o continuo? ¿Quién me ayuda con eso? Nadie, chicos, no me dejen morir que ya me cansé de hablar tanto, yo solo. Y eso que Hola, estamos chicos. empezando.
Bueno, entonces pensemos en que la temperatura, sí, habrá unos límites para la temperatura. Desconozco un poquito cuál podría ser la temperatura más baja que se ha registrado en Lima históricamente y también la máxima. No sé si la profe Claudia me puede ayudar con un rango más o menos que no esté tan descabellado de las temperaturas máximas y mínimas que yo podría registrar en un día en Lima. En ese tiempo podría ser en ese tiempo podría ser la temperatura entre 10 18 a 20, a lo mucho. O sea, hace calorcito. Bueno, sí, sí. Ah, bueno, hasta ayer sí Es nos que sorprendió 18 grados el aquí en sol. Tunja sería el cielo. Oh, Bueno, entonces la temperatura puede ser como mínimo 18 y como máximo 20. La pregunta es, ¿cuántos resultados posibles hay entre 18 y 20? Estamos hablando de grados centígrados, ¿cierto? sí, correcto. Entonces, ¿cuántos valores hay entre 18 grados centígrados y 20 grados centígrados? ¿Cuántas posibilidades habría ahí? Muchísimas. Es por eso es una variable continua, porque incluso puede tomar valores decimales. Exactamente. Miren que entre 18 y 20 se podrían medir muchas temperaturas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la temperatura es una variable aleatoria continua y por lo tanto su espacio de estados es continuo, ¿cierto? Lo mismo va a pasar con el tiempo. El tiempo casi siempre, pues, técnicamente es una variable aleatoria continua. Simplemente que muchas veces, por la capacidad del instrumento de medida, se puede discretizar, ¿cierto? Porque los instrumentos de medida, pues, solo llegan hasta cierta precisión, pero en el fondo el tiempo, por ejemplo, siempre es continuo, ¿cierto? Entonces, bueno, ya creo que es muy fácil clasificar un proceso estocástico como discreto continuo, simplemente pues verificando si el espacio de estados relacionado con la variable aleatoria que estoy monitoreando es discreto o continuo, ¿cierto? ¿Cuáles creen que sean más difíciles de analizar? ¿Un proceso estocástico discreto o un proceso estocástico continuo? ¿Qué les dice su intuición? Continuo. Continuo. El continuo, ¿cierto? En vista de que el espacio de estados es más complejo porque tiene muchas posibilidades. ¿Listo? Bueno. La segunda óptica desde la que puedo clasificar un proceso estocástico es según el tiempo en el que se observe el estado del sistema. ¿Listo? Entonces, recuerden que la idea, discúlpenme en un segundo, la idea es que yo voy a monitorear de cierto modo cómo va cambiando esa variable aleatoria en el tiempo, ¿cierto? Entonces, yo podría observar esa variable en puntos específicos o discretos del tiempo, ¿cierto? ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, a mí me interesa ver cómo cambia el tamaño de la cola en un banco, ¿cierto? Como yo no tengo mucho tiempo y no me puedo quedar ahí todo el rato observando la cola, pues yo puedo decir como, pues nada, yo voy a ir cada 15 minutos a ver cómo está el tamaño de esa cola, ¿cierto? Miren que ahí esa variable aleatoria yo la estoy observando únicamente en esos lapsos de cada 15 minutos. Solo lo observo en ese momento. En el transcurso de los 15 minutos que hay entre observación y observación, pues digamos que yo no me entero qué está pasando con ese proceso aleatorio, ¿cierto? Únicamente lo observo en esos puntos específicos. Pero también yo podría o me podría interesar hacer una observación más precisa para detectar cualquier cambio que ocurra, ¿cierto? Entonces, en ese caso yo podría literalmente pararme allá al frente de la cola y estarme parado ahí todo el rato y detectar cuándo entra alguien, cuándo sale alguien. Entonces, miren que ahí en todo momento yo estoy como observando mi sistema y me doy cuenta de cualquier cambio que ocurre. Mientras que si yo lo observo en tiempo discreto, pues solo veo como una foto de ese proceso en los momentos que lo observe, ¿cierto?
Mientras que en tiempo continuo es como si yo estuviera ahí en modo video, monitoreando todo lo que pasa en todo momento, ¿cierto? Por ejemplo, ustedes que la mayoría pues se están preparando para ser economistas. Por ejemplo, el Producto Interno Bruto, para efectos de lo que le interesa al Estado, ¿cómo creen que se monitorea? ¿Cada día, cada mes o simplemente al final se mira cuál fue el acumulado en el mes o en el año? ¿Cómo creen que funciona eso? ¿Cómo creen que lo hace el Estado para efecto de tomar decisiones? Se puede medir de manera mensual o trimestral, semestral, anual también. Ok, entonces en ese orden de ideas sería de tiempo discreto o de tiempo continuo. Discreto. Sería de tiempo discreto, ¿cierto? Ahora, piensen en un fenómeno, no tiene que ser necesariamente de la economía o de la ingeniería industrial, pero piensen en un fenómeno que sea importante estar monitoreándolo de forma continua. ¿Qué se les ocurre? Es decir, como que yo tengo que estar pendiente cada vez que ocurre un cambio. Por ejemplo, piensen en una clínica, cuando hay un enfermo, el cual tiene conectado un aparato a su corazón para medir la frecuencia cardíaca, por ejemplo. Miren que en ese caso se está observando en todo momento cómo va cambiando ese ritmo cardíaco y pues otras variables que se pueden medir, pero se está haciendo de forma continua, ¿cierto? Entonces, pues nada, miren que en este caso entonces ya para dar una clasificación correcta de un proceso estocástico, yo tengo que ser explícito desde los dos puntos de vista, ¿cierto? Entonces, primero digo que un proceso estocástico es discreto continuo y también adicionalmente debo decir si es de tiempo discreto o de tiempo continuo. Entonces, la clasificación incluye las dos cosas, ¿cierto? Es decir, muchas veces no es necesario, o no es suficiente, perdón, decir simplemente que mi proceso es discreto o continuo. Es muy importante indicar si lo observo en tiempo discreto o en tiempo continuo. ¿Listo? ¿Alguna duda, chicos? ¿Algún ejemplo, sugerencia, algún proceso que ustedes piensen ahorita y como que no sea clara la clasificación que hemos dado acá? Bienvenidas sean las observaciones. Bueno, entonces vamos a mirar unos ejemplos. Son unos ejemplos muy sencillos, muy operativos, pero donde quiero que identifiquemos los conceptos que hemos visto hasta ahora. ¿Listo? Entonces ahí necesito es que ustedes me ayuden porque acabo de tener una pérdida de memoria, ¿cierto? Entonces ustedes me van a ayudar respondiendo unas preguntas muy sencillas sobre estos ejemplos que están aquí planteados. Entonces dice, usted tiene actualmente 2.000 pesos. Hablemos de pesos colombianos o de soles, ¿listo? Y desea jugar un sencillo juego de azar. El juego consiste en lanzar una moneda. Si cae cara, usted va a ganar 1.000 pesos o 1.000 soles, como lo quieran ver. Pero si cae sello, usted pierde 1.000 pesos. Usted se retirará del juego si llega a acumular 4.000 pesos o si llega a quedar sin dinero. Entonces, quiero que analicemos un poquito esa situación. Es bastante sencilla, ¿cierto? Pónganse ustedes en el papel del jugador, ¿cierto? Es decir, el que puede ganar o perder plata y que actualmente tiene 2.000 pesos o soles.
Entonces, si yo fuera a analizar esto como un proceso estocástico, ¿cuál creen que sería la variable de estado adecuada? Entonces, recordemos que lo primero que deberíamos definir para un proceso estocástico es cuál es su variable o sus variables de estado y cuál es el espacio de estados. ¿Listo? Entonces, en este caso, ¿qué se les ocurre? Para esta situación del ejemplo 1, ¿cuál podría ser la variable de estado? Me la pueden decir en palabras. ¿Cuál podría ser? Ya les muestro nuevamente el enunciado. ¿Qué dice Michael? ¿No Bueno, sería la dispuesto, pero moneda? ¿cómo la moneda? Explícamelo mejor. Es que dice que se tiene que lanzar una moneda, entonces imagino que la variable es la moneda. O sea, la variable de estado sería la moneda y el espacio de estados podría ser, justamente como mencionó hace rato, cara o sello. Ok. Bueno, muy bien lo que dijiste. Quiero que analicemos dos cosas. Entonces, de esa situación podrían salir varias variables, ¿cierto? Efectivamente, la moneda podría ser uno. En este caso, pues el resultado que muestra la moneda. Pero recuerden que yo les dije también, y es algo que muchas veces se nos olvida, y es que la selección de la variable de estado depende de cuál es el objetivo, ¿cierto? Entonces, por eso les digo que se pongan un momento en el papel o en los zapatos de ese jugador que es el que está apostando y gana y pierde plata. Efectivamente, la moneda es una variable que podríamos tener en cuenta, pero pues realmente es como la más importante ahí. Ustedes son el jugador. Si ustedes son el jugador, ¿qué es lo que más les interesa ahí? Bueno, puede ser una pregunta muy abierta, pero pues siendo un jugador estándar, que si uno juega, pues precisamente lo hace con algún fin, que muchas veces va más allá simplemente de lo recreativo. Pero si ustedes juegan, se ponen en los zapatos de este jugador, ¿qué les podría interesar monitorear ahí? El La cara, dinero, exacto, el dinero, o sea, digamos que podríamos verlo como la moneda, pero el hecho de cómo cambia la moneda tiene una consecuencia más directa y que nos interesa más, que es el dinero, ¿cierto? Entonces, no sé si con eso alguien de pronto ve como otra variable. Bueno, ya dijimos que el dinero, pero ¿cómo expresaríamos específicamente esa variable? Porque esa es una de las cosas que hay que hacer aquí, ser muy explícitos con la variable, ¿cierto? Que no dé lugar a dudas, porque si yo lo digo simplemente dinero, pero ¿qué? Dinero que pierdo, dinero que gano, dinero que tengo. Hay que ser muy explícitos porque eso nos va a facilitar el análisis. Entonces, podrían en ser este dos caso nos interesa el variables, dinero. Dime, señora. podrían ser dos variables, o sea, el dinero que se pierde y el dinero que se gana, porque justamente mencionó que el proceso estocástico puede ser el conjunto de variables. Podrían ser ambas entonces. Podría ser, pero entonces mira que, sí, o sea, lo podríamos hacer perfectamente. Pero ten en cuenta que en este caso, pues cuando tú ganas, o sea, si ganas automáticamente lo que pierdes es cero. Entonces, es una opción válida. Perfectamente. Pero, por ejemplo, miren que yo lo puedo como condensar en una un poco más cerrada, que sea pues el dinero que yo tengo en un momento dado, ¿cierto? Podría ser. Aunque la que dice la compañera podría también ser. No hay, digamos que aquí no hay una verdad absoluta, ¿cierto? Pero entonces pensemos que a mí me interesa saber cuánto dinero tengo. Claramente ese dinero va a ir cambiando, porque con cada juego y según el resultado eso pues va a aumentar o a disminuir. Entonces, yo voy a, en este caso, a definir que mi variable de estado es el dinero que tengo después de jugar el juego T, ¿cierto? Entonces voy a escribirlo por acá. Entonces, en palabras yo podría definir esta variable de estado como
Dinero que tengo después del juego T, ¿cierto? Porque después de jugar, de cada partida, es que esa cantidad va a cambiar, ¿cierto? Según esa definición que estoy dando en este momento, ¿cuál sería el espacio de estados? Es decir, ¿qué valores podría tomar este dinero que tengo después del juego T? 0 o 4.000. ¿Solamente esos dos valores podría tomar? Entre 0 y Sí. 4.000. No, no son solamente esos dos valores, esos son como los extremos del conjunto, ¿cierto? Pero miren que yo también podría tener o 0, ¿cierto? Cuando me quedo sin dinero, pero también podría tener 1.000 pesos, o podría tener 2.000, o podría tener 3.000, o podría tener 4.000, ¿cierto? Disculpe, pero el juego no terminaba cuando o se llegase a 0 o se llegase a 4.000. Sí, efectivamente, pero mira que en juegos antes de terminar tú puedes pasar por estos valores. Mira que, por ejemplo, si tú tienes actualmente 2.000 y ganas, pues en el otro vas a tener 3.000. Después en el de 3.000 puede que ganes otra vez, llegas a 4.000 y ya te retiras. Pero mira que este 3.000 fue un valor posible que tomó, ¿cierto? Ah, ya, Puede que disculpe, lo tome o lo puede que no lo entendí tome. como dice después del juego, lo entendí al finalizar el juego, disculpe. Ah, ok, entonces puede ser un problema, sí, tienes razón. Entonces, más bien, Carlos, pongámosle de la partida T, ¿cierto? Para que no haya esa disculpa, confusión. Carlos. Dime. Camilo Báez dice, bueno, no, en el chat nos pone que es de 0 a 4.000 y el intervalo cerrado, ¿no? En ambos extremos. Perfecto, sería eso. Y en aumentos de 1.000, ¿qué es lo que yo puedo ganar o puedo perder? ¿Listo? Uy, qué pena. Listo, dejémoslo ahí como partida para que no haya inconveniente. ¿Listo? Aquí ya hemos ganado muchísimo terreno si definimos esas cosas. En este momento, pues ya podríamos clasificar este proceso estocástico. Entonces, quiero que me digan si sería discreto o continuo. Continuo. La compañera dice continuo. Discreto es. Discreto. Entonces, miren que en este caso, bueno, una aclaración para Camilo, que escribió en el chat que el espacio de estado sería un intervalo cerrado entre 0 y 4.000. Ojo que cuando yo digo espacio de estado, la idea es que yo liste pues todos los elementos que se incluyen ahí, ¿cierto? Mira que si yo solamente escribo 0,4000, pues no me queda claro. ¿Será que puedo tomar el valor 0.001? Entonces, aquí pues sí es importante listar todos los valores posibles de mi espacio de estados. ¿Listo, Camilo? Porque si lo dejas así como un intervalo, pues podría ser un intervalo continuo, el cual no es el caso acá. Entonces, miren que en este caso, como el espacio de estados es discreto, y es discreto porque claramente miren que los resultados son contables, solamente tengo 5 posibles resultados, pues el proceso estocástico es discreto, ¿cierto? La pregunta es, ¿y es de tiempo discreto o de tiempo continuo? Continuo. Ok, entonces la compañera dice continuo, quiero escuchar más opciones, ¿están de acuerdo con ella? ¿Piensan diferente? ¿Estamos de acuerdo que es de tiempo continuo? O entonces más bien Rosy, hagamos algo, hagamos una votación. Levanten la mano quienes creen que es de tiempo continuo. a ver chicos, levantamos la mano, los que creemos que es de tiempo continuo. Ok, si no la levantan, o sea que asumimos que es pues porque no están de acuerdo que sea de tiempo continuo. Entonces miren que yo en qué momento observo el dinero que tengo.
Aquí dice claramente que después de la partida T, ¿cierto? Entonces miren que a mí no me interesa, por ejemplo, saber cuánto dinero tengo mientras la moneda esté en el aire, ¿cierto? Sino que simplemente yo observo esa variable en el momento que ya terminó la partida, es decir, que cayó la moneda y que sé pues finalmente si gané o perdí. Entonces miren que ahí yo no le estoy observando en el tiempo continuo. Solamente lo observo en tiempos discretos, que es cuando termino cada partida. Entonces, ¿cómo sería ya la clasificación completa de este proceso estocástico? Pues sería discreto y también de tiempo discreto. ¿Listo? ¿Claro eso? ¿Alguna duda, alguna inquietud, chicos? Chicos, ¿hasta ahí todo claro? Claro, profe. Listo. Bueno, entonces ya con ese que era de calentamiento, quiero que leamos el ejemplo 2 y ya como que de una me puedan decir cuál es su clasificación, ¿cierto? Dice, usted necesita llenar un tanque de agua con capacidad de 1000 litros, el cual actualmente está vacío. Usted abre la llave y desea monitorear el volumen de agua en el tanque hasta que éste se llene. ¿Cuál podría ser ahí mi variable de estado, chicos? Eh, Sí. el volumen de agua en el tanque. El volumen del agua, ¿cierto? O sea, o el agua que tengo en el tanque, pues que se mide en unidades de volumen, ¿cierto? Entonces yo podría que definir mi variable como el volumen de agua en el tiempo t. Esa podría ser perfectamente mi variable de estado, ¿cierto? ¿Cuál sería el espacio de estados? Es ¿Cómo lo continuo. podríamos definir? Es continuo, ¿cierto? Ujú. Es Sí, continuo. ¿Y cómo lo podríamos escribir? De 0 a 1000. Entonces podría ser ahí sí como escribió Camilo, un conjunto que sea de 0 a 1000. En ese Ajá. caso, si yo lo pongo así, pues voy a entender que es continuo, que puede tomar cualquier valor entre sí. 0 y 1000, porque pues de hecho el volumen se mide de forma continua. Y bueno, una aclaración. Ahora, el hecho de que sea continuo, pues no significa que es porque tome decimales. Yo puedo tener cosas discretas con decimales, ¿cierto? Es que es una confusión que siempre he identificado en los estudiantes. Y el ejemplo que yo les pongo es, por ejemplo, aquí en Colombia, las notas de una materia se ponen entre 0 y 5, con intervalos de 0.1. Entonces, un estudiante puede tener como nota final 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 y así sucesivamente hasta 5. Miren que ahí, si yo miro eso como una variable aleatoria, eso puede tomar valores decimales, pero es discreto, porque yo sé que entre 0 y 5 en intervalos de 0.1, pues hay 51 resultados. Entonces es discreto, aunque tenga decimales, ¿cierto? Entonces es como una aclaración que siempre me pasa, y es que uno siempre, pues sí, relaciona como que lo continuo tiene que ver con que puede tomar valores decimales, pero pues no necesariamente, o sea, no porque tome valores decimales automáticamente va a ser continuo, ¿cierto? Bueno, este sería entonces mi espacio de estados, tiene infinitas posibilidades, ¿cierto? Entonces, ya con esto sería discreto o continuo el proceso estocástico. Continuo. Continuo claramente, por lo que acabamos de ver aquí, sería de tiempo continuo o de tiempo discreto. Continuo también. Entonces, en este caso, pues yo puedo asumir que es continuo porque estoy monitoreando cómo va cambiando en todo momento. Ahora, si me dicen que yo solamente lo voy a mirar cada 30 segundos, pues ahí ya sería de tiempo discreto. Sin embargo, como aquí pues no me dan información adicional, pues yo asumo que es porque lo voy a monitorear en todo momento. ¿De acuerdo?
Bueno, este ejemplo 3, miremoslo rápidamente, dice. Una urna tiene 2 bolas sin pintar. Se elige una bola al azar y se lanza una moneda. Si la bola elegida no está pintada y resulta en cara, la moneda se pinta de rojo. Perdón, se pinta de rojo la bola. Si la bola elegida está sin pintar y la moneda muestra una cruz, la bola elegida se pinta de negro. Si la bola ya está pintada, entonces, ya que resulte cara o cruz, el lanzamiento de la moneda se cambia el color de la bola. ¿Listo? Si quieren, péguenle una leidita nuevamente para que entiendan la dinámica y me ayudan indicándome cuál podría ser la variable de estado. Bueno, yo les voy a ayudar con la variable de estado, pues porque aquí no hay como mucha información y se podrían sacar muchos, ¿cierto? Entonces, digamos que a mí me interesa saber en todo momento cuántas bolas hay de cada color. Entonces, yo puedo tener o bolas sin color o sin pintar, o puedo tener bolas rojas o puedo tener bolas negras, ¿cierto? Entonces, si yo puedo definir mi variable de estado sencillamente como un vector, por ejemplo, que tiene 3 posiciones. Por decir algo, la posición A, la posición B y la posición C, ¿cierto? ¿Dónde qué va a hacer A? Las bolas sin pintar, el número de bolas sin pintar que tengo en un momento dado. B puede ser las rojas y C puede ser las negras, ¿cierto? Entonces miren que aquí ya no es una única variable, sino que realmente es un vector en el que yo estoy monitoreando simultáneamente 3 variables individuales, ¿cierto? ¿Cuál sería entonces el espacio de estados? Ese sí quiero que seamos un poco más explícitos. Entonces, ¿qué valores pueden tomar este A, B y C en conjunto según la definición? Entonces, el más fácil, que es el primero, es listo. Al inicio yo tengo 2 bolas que están sin pintar, por lo tanto voy a tener 0 bolas negras y por lo tanto voy a tener 0 bolas rojas y 0 bolas negras, ¿cierto? Pero después, dependiendo de lo que ocurre en la dinámica, ya puede que tenga una sin pintar, una roja y ninguna negra, ¿cierto? O podría tener una sin pintar, 0 rojas, una negra, ¿cierto? O podría tener 0 sin pintar, 2 rojas, 0 negras. O podría tener 0 sin pintar, 0 rojas, 2 negras. ¿Hay alguna otra posibilidad que quepa acá? 0 sin pintar y una de cada color. 0 sin pintar, correcto, una roja y una negra. ¿Existe alguna otra posibilidad acá que sea factible? En todas la suma de los 3 tiene que ser igual a 2, que es el número total de bolas, ¿cierto? Yo me atrevería a afirmar que aquí no hay más posibilidades, ¿cierto? Entonces ahí claramente sería un proceso estocástico discreto o continuo. Discreto. Sí, discreto. Discreto. Ahora, no les di mucha información, pues como no definí explícitamente XT cuando lo observo, pues digamos que aquí por la naturaleza del ejercicio, yo cuando puedo contar cuántas bolas tengo de cada color. Tiene sentido que yo observe en todo momento de qué color están las bolas, o me sirve más para efectos prácticos observarla pues en el momento que ya hago la jugada y lancé la moneda y miré si cayó cara o cruz. Cuando termina la jugada. Entonces, en este caso, correcto, sería muy similar al ejemplo anterior.
pues únicamente puede que las cuente cuando ya terminé una partida, ¿cierto? Cuando ya hice el jueguito completo. Entonces, nuevamente, este sería un proceso de tiempo discreto y discreto como tal, ¿cierto? Y pues, bueno, de esa manera podríamos quedarnos aquí eternamente analizando procesos estocásticos. Estos procesos estocásticos son muy sencillos, pero perfectamente la misma clasificación la podríamos hacer a variables de interés que ustedes encuentren en su vida laboral, ¿cierto? Como las variables micro, macroeconómicas, o en el caso de un ingeniero industrial, la producción diaria, el nivel de calidad, el porcentaje de defectos, todo eso yo lo podría monitorear como un proceso estocástico porque en el fondo lo son. Que a veces nos hagamos los de la vista gorda es diferente. ¿Listo? Entonces miren que en ese orden de ideas, pues yo puedo tener 4 tipos de procesos estocásticos, ¿cierto? Entonces, discreto y de tiempo discreto, o discreto de tiempo continuo, o continuo de tiempo discreto, o continuo de tiempo continuo. Estas son las 4 posibilidades para clasificar un proceso estocástico. ¿Cuáles son las más difíciles? Claramente esta de aquí abajito es la más difícil y generalmente pues para analizar ese tipo de procesos uno necesita un curso avanzado en procesos estocásticos, es decir, no se ven todos los pregrados en el sílabus, no alcanza uno a llegar acá. ¿Y cuáles son como los más comunes? Y pues que tienen un nivel relativamente aceptable de complejidad, estos 2 primeros. Y pues también tiene que ver con que en nuestras profesiones la mayoría de procesos pues siempre van a caer en alguno de estos 2, ¿cierto? Este es un punto intermedio, pero pues todo lo que sea espacio de estados continuo pues ya se vuelve un poquito complejo de analizar. ¿Listo? Bueno. Entonces, ya entendiendo un poco las generalidades de los procesos estocásticos, vamos a analizar uno en particular, ¿cierto? Uno en particular y pues precisamente ese proceso va a caer como en este cuadrito de acá arriba, por los que uno da los primeros pasos para empezar a analizar. ¿Listo? No sé si hay alguna duda con respecto a lo poco que hemos hablado de los procesos estocásticos. ¿O es todo claro hasta el momento, chicos? Profesor, Dime. a mí no me quedó del todo claro el ejemplo 3. Ok, listo. Porque, o sea, ahí nos manifiesta que sí o sí va a haber 2 bolas sin pintar. Dice, una urna tiene 2 bolas sin pintar. Y Al en las inicio. suposiciones... Ah, no dice al inicio. O sea, dice, una urna tiene 2 bolas sin pintar inicialmente. Y luego pues empieza como la dinámica. Yo inicialmente sé con certeza que tengo esas 2. Por lo tanto, miren que ya por eso, aquí en la variable de estado, pues ya puse ese resultado, porque es precisamente del resultado o el valor que toma la variable al inicio de que yo empiezo a observar este proceso. Y ya con eso, pues es que empiezo la dinámica. Entonces, se elige una bola al azar y se lanza una moneda. Entonces, pues, al principio tendré que coger obligatoriamente una de las que está sin pintar, lanzo la moneda, dependiendo de lo que pase ahí, pues la pinto de un color o de otro. Entonces, mire que ahí ya empieza a evolucionar la relación que hay entre bolas de cada color. ¿Qué pasa con ese estado inicial? Pues algo que sí es que yo parto de ahí, pero nunca voy a volver ahí, porque en ningún momento tengo la posibilidad de despintar bola. Entonces, una vez que yo pinto una bola, ya jamás va a volver a ser una bola sin pintar, porque la dinámica del juego no me sugiere que pueda hacer eso. No sé si fue más claro o te confundí. Sí, ¿no? quedó claro, no, sí quedó claro, solo era esa palabrita que inicialmente, como no estaba, dije, ay, y no dice ni la cantidad de bolas ni nada, y ahí es donde me entreveré, pero cuando dijo inicialmente, y sí o sí deben de haber solo 2 bolas, ya pues ahí todo claro. Sí, ya, ¿Listo? gracias. Perfecto, bueno. Entonces, dentro de la infinidad de procesos estocásticos que podemos encontrar, existe uno que es de interés que se llama cadena de Markov. ¿Listo? Entonces,
vamos a ver la definición. No se asusten por la anotación. Ahorita que definamos cada cosa van a ver que intuitivamente se entiende muy bien esta anotación que hay ahí. ¿Listo? Dice, una cadena de Markov es un proceso estocástico con espacio de estados discreto, o sea, eso sí se debe cumplir, que cumple la siguiente propiedad, conocido como propiedad de pérdida de memoria. Entonces, miren que aquí únicamente me habla de que el espacio de estados es discreto, pero no me dice nada de si es de tiempo discreto continuo, y pues no me hacen las salvedades porque puede ser de cualquiera de los dos. Es decir, puede ser una cadena de Markov observada en tiempo discreto o puede ser una cadena de Markov observada en tiempo continuo. Pero lo que sí se debe cumplir es que el espacio de estados sí tiene que ser discreto. Entonces miren que precisamente cae en esta definición de acá, ¿cierto? Espacio de estados discreto, ya sea observado en tiempo discreto o en tiempo continuo. Entonces vamos a ver qué dice esa propiedad. Entonces lo primero es que, bueno, para no enredarnos, entonces, ¿qué es n? N simplemente es un punto del tiempo donde yo observo mi proceso. Entonces aquí en este 0 va a ser el momento 0 en el que lo observé, este 1 va a ser el momento 1 en el que lo observé, y este 2 va a ser el momento 2 donde lo observé. ¿Qué dice la propiedad de pérdida de memoria? Entonces, J, bueno, perdón, en este caso I, va a ser el estado de mi proceso, o mi variable de estado, el valor que toma mi variable de estado, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá me están diciendo que P es la probabilidad de que, ¿qué significa X sub n más 1? Que mi variable de estado observada en el momento n más 1 tome el valor particular y n más 1, ¿cierto? Eso es lo que me están diciendo en palabras. Dado que, ¿listo? Este es el signo de condicional que usamos en probabilidad. Dado que la variable de estado, cuando la observé en el momento n, tomó este valor i sub n, y que en el momento n-1 tomó el valor in-1, y así sucesivamente me voy por toda la historia de ese proceso hasta que llegue al valor que tomó en el momento inicial cuando lo empecé a observar, que sería en el momento n0 cuando lo empecé a observar. Entonces aquí básicamente lo que me están diciendo es que la probabilidad de que mi variable tome en el futuro próximo o en el futuro inmediato, pues asumiendo que n es el momento presente, dada la historia que tiene, se va a resumir simplemente a esto. Y vamos a ver qué significa esto. Dice, la probabilidad de que mi variable de estado en n más 1 tome este valor, dado que en el momento inmediatamente anterior tomó el valor n. ¿Qué significa eso? Porque esto se simplificó acá. En palabras, lo que me está diciendo es que el comportamiento de mi proceso en el futuro próximo no depende de toda la historia por la que haya pasado ese proceso, sino que únicamente depende del último valor que tomó, ¿cierto? Por eso se llama propiedad de pérdida de memoria. No me interesa lo que ocurrió en el pasado lejano. Únicamente mi futuro va a depender de cómo estoy actualmente, de en qué posición estoy hoy, ¿cierto? Lo que deberíamos hacer muchos en nuestra vida. Entonces, esa es la propiedad de pérdida de memoria y eso es lo que hace que una cadena de Markov sea una cadena de Markov, que se cumple eso, ¿cierto? Entonces, adicionalmente se va a asumir que si J son estados, ¿estados qué significa? Valores que puede tomar mi variable de estado, ¿cierto? O sea, valores específicos de ese subconjunto S, que es el espacio de estados. Para toda n se cumple ¿qué? Y esa propiedad la vamos a llamar propiedad de estacionariedad u homogeneidad en el tiempo. Entonces me están diciendo que la probabilidad de que mi variable de estado en el momento n más 1 tome el valor j, dado que en el momento inmediatamente anterior que lo observé tomó el valor de i, es independiente de n. ¿Listo? ¿Qué significa eso, chicos? Entonces, por ejemplo, voy a llevarme esto aquí a Paint para que lo miremos con un ejemplo particular.
Listo, entonces pensemos en este ejemplo que tenemos acá. ¿Listo? El dinero que tengo después de la partida T. Entonces, ¿qué es lo que me están diciendo? Si yo, por ejemplo, ya, no importa en este momento cómo lo calculé, pero si yo, por ejemplo, sé que la probabilidad, no sé, si actualmente tengo 2.000 pesos, ¿cuál es la probabilidad de que en la siguiente jugada o en la siguiente observación que haga del proceso yo tenga 3.000? A partir de la situación muy sencilla, yo puedo saber cuál es esa probabilidad, pues porque aquí el proceso es sencillo. ¿Cuál sería esa probabilidad? O sea, ¿cuál es la probabilidad de que si en este momento, vamos a llamarlo I, yo tengo 2.000, ¿cuál es la probabilidad de que en la siguiente jugada yo tenga 3.000 pesos? Entonces, asumiendo que este es el momento N y este es el momento N más 1. ¿Cuál sería esa probabilidad, chicos? ¿Qué me pueden decir ahí? ¿Cuánto sería, chicos? No es pregunta capciosa. Acuérdense cómo funcionaba esto. Yo lanzaba una moneda, si caía cara ganaba 1.000, si caía sello perdía 1.000. Entonces, ¿cuál sería esta probabilidad en este caso, chicos? ¿Cuál es la probabilidad de que si en este momento tengo 2.000, después de la siguiente jugada tenga 3.000 pesos? Rosy Moreno dice 0.5, creo. 0.5. Está bien, Rosy. ¿De dónde sale esa probabilidad? Pues es la probabilidad de que caiga cara, que es con la que me gano 1.000 pesos, ¿cierto? Entonces, miren que esta probabilidad no va a cambiar independiente de si esta N era la quinta jugada y esta es la sexta jugada. Eso va a cambiar si los 2.000 pesos yo los tengo en la 10ª jugada y esta es la 11ª. No, no va a cambiar. Lo único que importa es el estado actual que yo tengo, que es tener 2.000 pesos. No interesa si estos 2.000 los tengo en la 20 y me interesa saber cuál es la probabilidad de que en la 21ª tenga 3.000. Entonces, miren que ahí es donde me está diciendo, miren que no depende de N. Únicamente depende que hay un periodo separándome de uno al otro. ¿Listo? Eso es lo que me está diciendo en palabras esta positiva. ¿Cierto? Y esa probabilidad se llama P y J, que pues en este caso ya quedó aquí descrita. Sería P de 2.000 a 3.000 sería 0.5. ¿Listo? Y esa probabilidad siempre va a ser la misma independiente de si estos 2.000 lo tengo en la quinta, en la 10ª, en la 18ª. Eso no va a cambiar. ¿Listo? Entonces, esa es la propiedad de estacionariedad u homogeneidad en el tiempo. ¿De acuerdo? Y esa probabilidad recibe un nombre muy importante y realmente esas probabilidades son las que me permiten sacar conclusiones de mi proceso y se llama probabilidad de transición de un paso. ¿Por qué se llama de un paso? Pues porque miren que los pasos que me están separando del momento n al momento n más 1, pues es uno solo, ¿cierto? Y eso es lo único que me interesa. Si es claro qué es la propiedad de estacionariedad u homogeneidad y qué es una probabilidad de transición de un paso, chicos. Ok, bueno, asumo que el silencio es porque o está muy claro o por el contrario está tan enredado que no sabemos qué preguntar. Espero que sea la primera opción. ¿Listo? Bueno. Dice, una cadena de Markov estacionaria. ¿Qué es estacionaria? Pues que cumple esta propiedad de homogeneidad o estacionariedad en el tiempo. Queda completamente definida cuando se conoce de forma simultáneamente dos cositas.
Uno es la matriz de probabilidades de transición de un paso, ¿cierto? Que es una matriz la cual va a tener todas estas probabilidades. Aquí yo calculé una, pero aquí hay muchas más opciones. Entonces, cuando yo tengo una matriz donde tengo todas estas probabilidades, pues esa matriz es la que yo voy a conocer como matriz de probabilidades de transición de un paso. ¿Listo? Claramente va a ser una matriz cuadrada de tamaño igual al número pues, de resultados que haya en mi espacio de estados, que es ese. ¿Listo? No se preocupen, ya vamos a hacer una matriz de transición para los ejemplos que hemos hecho acá. Esa matriz, ¿qué debe cumplir? La suma de todas las filas de esa matriz tiene que ser igual a 1, ¿cierto? ¿Qué indica que esa suma sea igual a 1? Pues que el proceso está evolucionando y que va cambiando de estado. Es decir, no se va a quedar por siempre en un estado, pues aunque vamos a ver que existe algo que se llama las cadenas absorbentes en las que eso sí pasa, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿qué debo conocer de una cadena de Markov? Pues además de su espacio de estados, de definir su variable, de clasificarla, pues para poder estudiar una cadena de Markov y sacar conclusiones necesitaría esta matriz de transición de un paso. ¿Listo? Y también debería yo conocer un vector de la distribución de probabilidad inicial. ¿Qué es? Simplemente, ¿cuál es la probabilidad de que al momento que yo empiece a observar mi proceso, él esté en alguno de los estados posibles, ¿cierto? Es decir, es la probabilidad de que yo observe mi proceso en uno de los estados posibles, pero pues en el momento que inicio el análisis. Entonces, si el proceso puede estar en ese estados posibles, pues cada uno va a tener asociada una probabilidad, que es la probabilidad de que el proceso se encuentre en ese estado, ¿cierto? Esto va a ser un vector, por lo tanto, pues bueno, es una matriz de tamaño 1 por S, que finalmente es lo mismo que decir que es un vector fila, y se debe cumplir que la suma de todas estas probabilidades también debe ser 1. ¿Por qué debe ser 1? Pues porque el proceso tiene sí o sí que empezar en alguno de esos estados, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a analizar un proceso estocástico que se puede modelar como una cadena de Markov y vamos a hacer lo que aprendimos a hacer en este momento. Definir su variable de estado, su espacio de estados, hacer esta matriz de probabilidades de transición y finalmente mirar cuál es el vector de la distribución de probabilidad inicial. ¿Listo? Si es que es posible saber este último, porque muchas veces no es explícito en el enunciado. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces quiero que miremos este ejercicio. Qué pena que el ejercicio, pues bueno, digamos que viene mucho del contexto de los ingenieros industriales, de algo que es importante para nosotros como el análisis de inventario, pero pues nada, eso no le quita validez al ejercicio. ¿Listo? Bueno, entonces la situación es bastante sencilla y directa, entonces vamos a leerla. Si hay alguna duda sobre cómo funciona el sistema, pues la resolvemos antes de empezar como a dar opciones, precisamente para que no haya inconvenientes de interpretación. Y finalmente, pues les pediré que me ayuden con ciertas cosas. ¿Listo? Entonces dice, se tiene un sistema de fabricación de una única referencia, un único tipo de producto para simplificar un poco el tema. Al comienzo de cada día se revisa el inventario inicial, es decir, el sobrante del día anterior. Y se fabrica una unidad si el inventario inicial es 0. En otro caso, o sea, en cualquier otro caso diferente al que me están mencionando ahí, no se fabrica nada. Existe una limitación en el espacio de almacenamiento, por lo que máximo se pueden guardar 3 unidades en inventario. Se sabe que en cualquier día la demanda puede ser 0, 1, 2 o 3 unidades con probabilidades de 0.25, 0.32, 0.25 y 0.18 respectivamente. Suponga que el sistema de producción funciona todos los días y que la demanda que no se puede satisfacer en un día dado se pierde. ¿Listo?
Entonces, básicamente, ¿qué me está diciendo el sistema? Es muy sencillo. Obviamente es un ejercicio de juguete, pues porque en una situación real se vuelve más complejo, pero pues el tema es como que yo todos los días llego a mi fábrica, reviso cuánto inventario tengo, ¿cierto? Me dice, si el inventario, si el inventario es cero, es decir, si no tengo inventario, fabrico una unidad. Si encuentro más de una unidad o más de inventario, pues nada, no fabrico nada. ¿Y qué hago ese día? Pues espero a ver cuánto me vienen a comprar. Y yo sé que me pueden venir a comprar 0, 1, 2 o 3. Yo no sé exactamente cuánto van a venir a comprarme, pero tengo unas probabilidades asociadas, ¿cierto? Y así funciona mi sistema, así de sencillo. Entonces, en ese orden de ideas, si a mí lo que me interesa monitorear es el inventario, ¿cómo podríamos definir mi variable de estado, chicos? En este caso, si a mí lo que me interesa ver es cómo va cambiando el inventario, ¿cómo lo podríamos definir en palabras? Ok, por aquí escriben. Bueno, chicos, por favor, nos colaboran con el diligenciamiento de la asistencia, tanto estudiantes de Colombia como de Perú. Bueno. Entonces, ¿cómo podríamos definir aquí mi variable de estado, chicos? No se preocupen si no les surgen las ideas. De hecho, la parte más difícil cuando uno hace estos ejercicios es precisamente definir la variable de estado. Porque después de que la define, pues van a ver que todo fluye. Pero mientras uno no la haya definido explícitamente, pues se va a enredar un poco. ¿Cómo podríamos llamar en palabras esta variable de estado, chicos? Y chicas. Unidades en el almacén en el tiempo T. Ok, el tiempo T, entonces en este caso como yo lo reviso es cada día al inicio, entonces podríamos decir unidades, unidades en inventario al inicio del día T, ¿cierto? Como yo lo observo únicamente por la mañana, hoy cuento cuánto hay, ¿cierto? Listo. Esa es mi variable estado. Según la dinámica que me están planteando ahí, ¿cuál sería el espacio de estados? ¿Qué valores podrían tomar esas unidades en inventario al inicio del día T? 1 y 0. ¿Solo esos? 0, 1, 2 y 3. Entonces, 0, 1, 2 y 3. Correcto. Ajá. ¿Por qué sé que llega hasta 3? Porque me dijeron que mi almacén es tan pequeñito que nunca voy a poder almacenar más de 3, ¿cierto? El mínimo inventario que puedo tener es 0, ¿cierto? Podría tener inventarios negativos si me permitieran, o sea, si de pronto alguien viene a comprarme y yo no tengo y se lo quedo viendo para mañana, pues podríamos tomarlo como inventario negativo, pero aquí me están diciendo que las ventas que, si alguien viene y no encuentra unidades, es una venta perdida. Entonces, por eso mi inventario como mínimo va a ser 0. ¿De acuerdo? Bueno, listo. Claramente pues lo de que es una cadena de Markov no es tan obvio en este momento, pero por lo menos puedo decir que es un proceso estocástico discreto y de tiempo discreto, ¿cierto? Por lo menos por ahí va apareciéndose una cadena de Markov, pero pues no lo podría saber todavía. Bueno, vamos a hacer la famosa matriz de transición de un paso, que es lo que yo llamo P y que realmente es la información de entrada más importante para el análisis. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues lo que voy a hacer es, en la primera columna, voy a poner la lista de todos los espacios posibles. Entonces, 0, 1,
2 y 3. Y voy a poner otra columna acá con los mismos estados de S, que son 0, 1, 2 y 3. ¿Listo? Bueno. Entonces, ¿qué es lo que voy a poner aquí? ¿Qué va a ir en esta posición donde puse la X? Pues va a ir la entrada que es, si actualmente estoy con 0, ¿cuál es la probabilidad de que mañana cuando observe otra vez mi sistema también esté en 0? ¿Cierto? Entonces miren que aquí esta parte es como el hoy, cómo estoy. Y esta parte de aquí arriba es como el mañana, que sería n más 1. Y lo que voy a poner en esta matriz es la probabilidad de que si en el momento n estoy acá, ¿cuál es la probabilidad de que en el momento n más 1 esté acá? ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer y pues en este caso lo vamos a hacer a partir de la información que me están planteando. Entonces, vamos a hacer P00 como en detalle, pero después yo sé que vamos a poder hacerlo de forma como más directa con la información que hay ahí. Entonces, listo. Si actualmente, por ejemplo, si hoy es lunes y yo cuento que hay 0 unidades en el inventario, ¿cuál es la probabilidad de que mañana, cuando vuelva y revise en la mañana, haya 0 unidades en inventario? Quiero que antes de que me digan el valor numérico, que puede que ya muchos lo tengan, me digan qué fue lo que tuvo que haber pasado para que si yo hoy tengo 0, mañana también tenga 0 al inicio. ¿Qué tuvo que haber ocurrido? Vender todas las unidades que se fabricaron. Exactamente. Entonces, miren, lo primero es que si yo estoy en 0, ya sé que voy a fabricar una unidad. Es decir, tengo una unidad para vender. ¿Y qué tuvo que haber pasado para que yo esa unidad la venda? Pues pudieron haber pasado varias cosas, ¿cierto? O que llegaron a solicitarme una unidad, lo cual tiene una probabilidad de 0.32, pero también puede que hayan llegado a pedir 2. Si llegaron por 2, pues igual les vendí la que tenía y perdí una venta. O también puede que hayan llegado a pedirme 3, vendí la que tenía y pues perdí 2 ventas, ¿cierto? Entonces, finalmente, ¿cuál es la probabilidad de que yo pueda vender esa unidad? ¿Cuánto sería? Como me sirve cualquiera de estos 3 casos, pues puedo sumar esas probabilidades, ¿cierto? ¿Cuánto me da cuando sumo la probabilidad de que me 0.75. 0.75, ¿cierto? Entonces, ¿cómo interpreto este 0.75? Si el día de hoy tengo 0 unidades en el inventario, la probabilidad de que mañana tenga 0 es 0.75. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que si hoy cuento 0 unidades en inventario, mañana tenga una unidad en inventario al inicio del día? ¿Qué tuvo que haber pasado? Fabricar una y no venderla, o fabricar 2 y vender una, o fabricar 3 y vender 2. Sí, pero mira que solo existe la posibilidad de fabricar una. No me dan Ok, posibilidad entonces de... fabricar una y no venderla. Exacto. Entonces, si yo empiezo con 0, con certeza fabrico una, tengo una. Y para que al otro día tenga una, pues fue porque no la pude vender. Y la única forma para no venderla, pues es que nadie vino, en este caso, a comprarme. Y eso tiene una probabilidad de 0.25, ¿cierto? Listo. Ahora, si yo actualmente tengo 0 unidades en inventario, ¿cuál es la probabilidad de que mañana tenga 2? Ninguna. Ninguna. Es imposible, porque no me están dando la opción de que me vuelvan unidades, por ejemplo, que en ese caso sí podría ser. Es decir, las unidades no se van a multiplicar, entonces es 0. Y de 3, pues con más razón es 0. Fíjense que la suma de esta fila es 1, que era lo que me estaban indicando, ¿cierto? Eso siempre se tiene que verificar. Entonces, bueno, esta información ya es importante para mí. Entonces, miren dónde está la propiedad de homogeneidad. Miren que no importa si este n es lunes y este n más 1 es martes, ¿cierto?
Esta probabilidad va a ser 0,75, aunque este sea el jueves y este sea el viernes. Entonces, miren que esa probabilidad permanece constante de un periodo a otro periodo, ¿cierto? Ahí como aquí sí era fácil ver el tema de la homogeneidad. Porque es una cadena de Markov. Para usted es relevante saber que antes... Hola, dime. Disculpe, ¿podría volver a explicar el 0.75? Es que como dijo que solamente la oportunidad de fabricar una sola vez, ¿por qué se suman las otras tres? Ah, ok, mira. Entonces, tú con certeza fabricaste una unidad, ¿cierto? Para claro. llegar a 0 significa que vendiste esa unidad, ¿cierto? Y para vender esa unidad hay 3 posibilidades. Una es este 0.32, que es que te llegaron a comprar una. Pero también puede que hayan llegado a comprarte 2. Pues independiente de que te hayan llegado a comprar 2, pues tú puedes vender la que fabricaste y vas a quedar con 0. Y también está la opción de que te lleguen a comprar 3. Pues si te llegan a comprar 3, pues nada, tú vendes la que tienes y pierdes las otras 2, pero igual quedas con 0 inventario. Entonces lo que yo hice fue sumar estas 3 probabilidades. La de que me lleguen a comprar 1, o la que me lleguen a comprar 2, o la que me lleguen a comprar 3. ¿De acuerdo? Sí, gracias. Listo. Bueno, miren que aquí yo ya puedo, digamos, quedar con cierta certeza, entre comillas, pues asumir que es una cadena de Markov. ¿Por qué? Mira que aquí solo depende de cuánto inventario yo tenía el día de ayer. No me interesa antes de ayer o tras antes de ayer cuánto tenía. Únicamente depende es como de el inventario que yo tenía ayer. Entonces, básicamente lo que me dice es, el mañana solo depende de hoy. El hoy solo depende del ayer. Y así sucesivamente, pero no depende como de toda la historia. Bueno, ahora partamos del estado 1. Entonces, vamos a asumir que ustedes llegan ese lunes o martes o cualquier día, no interesa por la propiedad de homogeneidad. Ustedes llegan y cuentan una unidad en inventario, ¿cierto? Por lo tanto, si tienen una unidad en inventario, no producen nada, entonces tienen únicamente esa unidad que ya tenían en inventario. ¿Cuál es la probabilidad de que mañana, en la mañana tengan 0? ¿Cuánto sería? ¿0.25? No, 0.32. ¿O es la suma No. de 0.25 con 0.32? 75. En palabras, ¿qué tendría que ocurrir? Si ustedes amanecen con una unidad en inventario y no fabrican nada, para el otro día tener 0, ¿qué tuvo que haber ocurrido? Venderla. Venderla. ¿Y cuántas posibilidades tengo para venderla? 0.32. ¿Y no te sirve que te vengan a comprar 2? Claro, la sumatoria. Entonces sería nuevamente 0.75. Miren que es el mismo caso de arriba. ¿Cuál es la diferencia? Que arriba empezaste con 0 y fabricaste una, y abajo simplemente tenías la una misma, pero no la fabricaste, sino que ya la tenías en inventario. Pero pues es como la misma situación finalmente. Tú tenías una para vender, ya sea porque la fabricaste como en el caso de acá, o porque ya la tenías en inventario, ¿cierto? ¿Aquí cuánto va a ser? Pues lo mismo. Sería la probabilidad de no vender esa unidad. Y en este caso, pasar de a 2 o a 3, pues va a ser nuevamente 0. ¿De acuerdo? Bueno. Ahora vamos a suponer que ustedes llegaron ese día a la empresa y encontraron solo 2 unidades en inventario. ¿Cuál es la probabilidad de que mañana en la mañana no tengan ninguna? ¿Qué tuvo que haber pasado? Que vendieron estas 2. ¿Y cuál es la probabilidad de vender esas 2? En total sería 43. 43. Ajá. ¿Correcto? Que sería la suma de que me lleguen a comprar 2 o más de 2, o sea 3. Entonces sería 0.25 más 0.18, que da 0.43. ¿Listo? Ahora, si tenían 2, y obviamente si tenían 2 no produjeron nada, ¿cuál es la probabilidad de que mañana solo tengan una? ¿Qué tuvo que haber pasado? Vender una. Que se vendió exactamente una, y esa probabilidad es de 0.32.
¿Listo? Ahora, si tienen 2 y no fabricaron, ¿cuál es la probabilidad de que mañana tengan las mismas 2? 0.25. No haber vendido ninguna de las 2 y eso sí es 0.25, ¿cierto? Eso ya de por sí suma 1, pero pues por lógica de 2 no puedo pasar a 3 porque el inventario no se multiplica por sí solo. ¿Listo? Bueno. Ahora, si ustedes un día amanecen con 3 unidades, ¿cuál es la probabilidad de que al otro día tengan 0? 0.18. 0.18. 0.18, que significa haber vendido las 3. Para llegar a 1, ¿qué tuvo que haber pasado? Vender 2. Vender Vender 2. 25. Vender 2, cuya probabilidad es 0.25. Para pasar de 3 a 2, ¿qué tuvo que haber pasado? 0.32. Haber vendido 1. Vender 1. Sí, vender Listo. uno. Y para pasar a 3, ¿qué tuvo que haber pasado? Haber vendido No las... vender. No, no vender nada, No disculpe. haber vendido. Exacto. ¿Listo? Listo, ya tenemos nuestra matriz. Ahora, pues nada, aquí la regla probabilística es sencilla, pero en muchos casos se vuelve un poco compleja hallar esas probabilidades. Aquí la situación era más o menos intuitiva. Pero el hecho es que si yo ya logro tener esta matriz, pues nada, ya puedo aprender muchísimo de este proceso, ¿cierto? De hecho, muchas veces lo que se hace es que esta matriz, en vez de mostrarla como matriz, yo podría representarla como un grafo, como una red, que fue precisamente lo que nos estuvo hablando la profe Claudia en las sesiones pasadas, que básicamente me da la misma información, solamente que de una forma un poquito más gráfica. Yo aquí sé que donde haya ceros, significa que esa transición no es posible, ¿cierto? Porque es improbable. Entonces, voy a pasar esta matriz a convertirla en un grafo. Qué pena mi desorden, yo lo voy a hacer por aquí pequeñito. Entonces, ¿en qué consiste ese grafo? Pues nada, simplemente mis nodos van a ser mis estados. En este caso yo tengo el estado 0, el estado 1, el estado 2 y el estado 3, ¿cierto? Esos son mis posibles estados. Entonces voy a empezar a mirar. Si yo estoy en 0, ¿a dónde podría ir? Según esto solamente puedo ir nuevamente a 0, entonces voy a generar un loop que signifique que de 0 puedo ir a 0 y eso tiene una probabilidad de 0.75. ¿Listo? Bueno, de 0 también puedo ir a 1. Entonces puedo hacer aquí otro arco que tiene asociada una probabilidad de 0.25. ¿Listo? Listo. A 2 y a 3 no puedo ir ahora. De 1, ¿a dónde puedo ir? Pues o puedo ir a 0 con probabilidad de 0.75. Entonces, por ejemplo, podría hacer esto y esto tiene una probabilidad de 0.75. Y también puede volver a 1, o sea, el mismo, con probabilidad de 0.25. ¿Listo? Ahora, si estoy en 2, puedo ir a 0, o sea, podría ir aquí a 0, con probabilidad de 0.43. Podría ir a 1 con probabilidad de 0.32. Y podría volver a él mismo, o sea, hacer como un loop de 2 a él mismo, con probabilidad de 0.25. ¿Listo? Qué pena, yo escribo muy feo, como han podido ver. Bueno, ahora si estoy en 3, puedo ir a 0. Voy a hacer algo poco ortodoxo, algo que aquí en Colombia podríamos llamar chambón. ¿Listo? Pero de 3 puedo ir a 2 con una probabilidad de 0.18. De 3 puedo ir a 1
con probabilidad de 0.25. De 3 podría ir a 2, con probabilidad de 0.32. Y podría ser un loop de 3 a 3 con 0.25. ¿Listo? Entonces, es la misma información de la matriz, solamente que de forma gráfica, y bueno, para muchos efectos la gráfica a veces me sirve mucho más, ¿cierto? Pero bueno, cualquiera de las dos es completamente válida. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, veo que ya se nos está acabando el tiempo de esta primera sesión, pero cuando yo ya logro obtener esta matriz, pues yo ya puedo responder varias preguntas que me podrían interesar. Por ejemplo, recuerden que esta matriz tiene las probabilidades de transición de un paso. Es decir, de hoy a mañana, por ejemplo, en el caso de este ejemplo. De lunes a martes, de martes a miércoles, de miércoles a jueves. Pero puede que a mí me interese no la probabilidad de hoy a mañana, sino que puede que me interese responder cosas como, si por ejemplo hoy es lunes y tengo 2 unidades en inventario, ¿cuál es la probabilidad de que el viernes tenga otra vez 2 o tenga 0? Entonces, yo puedo ir más allá de esta matriz, ¿cierto? Entonces, me puede interesar, por ejemplo, las probabilidades de transición en n pasos, que es precisamente lo que yo les acabo de mencionar. Dice, si una cadena de Markov está actualmente en el estado I, y en ese tiempo, pues yo lo llamo M, o sea, M es como el momento actual en el que estoy observando mi cadena y está en el estado I. ¿Cuál es la probabilidad de que n pasos o transiciones más adelante, no necesariamente un paso adelante, sino puede ser más, ¿cuál es la probabilidad de que la cadena esté en el estado J? ¿Cómo podría yo escribir esto pues en nuestra notación? ¿Cuál es la probabilidad de que si yo estoy actualmente en M, n periodos más adelante, mi proceso esté en J, dado que en el momento actual estoy en I? Entonces eso se conoce como probabilidad de pasar de I a J, pero en n pasos o en n transiciones, ¿cierto? ¿Cómo resuelvo eso? Esto simplemente es coger mi matriz original, que es P, elevarla a la n, que es el número de pasos en el cual yo quiero pronosticar o saber cuál es la probabilidad de que n pasos esté en cierto estado, y pues coger el elemento correspondiente, ¿cierto? Vamos a hacer un ejemplo rápidamente, y pues voy a valerme de Excel que multiplica fácilmente matrices. Entonces, ¿cuál es la pregunta que quiero responder? Si hoy es lunes y tengo tengo 2 unidades en inventario, ¿cuál es la probabilidad de que el miércoles yo siga con 2? ¿Cierto? Eso es lo que yo quiero responder. Eso en términos de esta notación que estamos viendo aquí, que es lo que me está preguntando. La probabilidad de pasar de 2 a 2, pero no en un paso, porque ese ya lo tengo acá, que sería 0.25, sino en 2 pasos. ¿Por qué en 2 pasos? De lunes a martes habría una transición y de martes a miércoles habría otro, o sea, finalmente 2, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hago esto? ¿Cuál sería la respuesta a esto? Pues sería simplemente la componente 2,2 de P al cuadrado, porque en este caso es 2 transiciones. Entonces voy a calcular P a la 2. Ya tengo P. Voy a calcular P a la 2 y pues a partir de ahí voy a responder esa pregunta. Entonces les voy a pedir un favor y es que me dicten las probabilidades de transición de un paso fila por fila. ¿Listo? Para hacerlo acá en Excel rápidamente. Entonces, a ver, lo amplío un poquito. Entonces, nada. ¿Cuál es el primer valor aquí? 0.75. Bueno, eso me lo sé de memoria, esa primera fila, 0 y 0. ¿Cuál es la segunda fila? 0.75. Ahora la misma. 0.25. 0,25, 0 y 0. ¿Listo? ¿Cuál es la tercera, chicos?
0,43, 0,32, 0,25 y 0. Y la última, 0,18, 0,25, 0,32 y 0,25. listo. Entonces, yo no voy a escribir aquí los encabezados porque aquí ya sé que es el inventario. Bueno, sí voy a escribir. 0, 1, 2, 3. Y acá 0, 1, 2, 3. Listo. Voy a poner esto de color rojo para que sea que estos son los estados. ¿Listo? Este es P. Entonces, pues voy a calcular P al cuadrado, que es simplemente pues coger esta matriz y multiplicarla por ella misma. Como no queremos hacer aquí operaciones fastidiosas, pues vamos a hacerlo con la función mmul. Todos conocen la función mmul, ¿cierto? ¿O alguien no la conoce? La función mmul me permite calcular el producto de matrices, porque hacerlo a mano es un poquito fastidioso porque requiere muchos cálculos manuales. Entonces, pues nada, yo aquí simplemente voy a coger mi matriz, la voy a multiplicar por ella misma. ¿Listo? Y esta es la matriz P al cuadrado. Y pues esto se va a conservar. O sea, esto sigue siendo 0, 1, 2. Y esto sigue siendo 0, 1, 2. ¿Cierto? Entonces, fíjense que aquí lo que me están diciendo es, si actualmente estoy en el estado 2, ¿cuál es la probabilidad de que dos transiciones después esté nuevamente en el estado 2? Entonces, pues cruzo. Partiendo de 2 y llegando a 2, esta sería la respuesta. Es decir, si hoy es lunes y tengo 2 unidades en inventario, la probabilidad de que el miércoles, ojo, no el martes, tenga nuevamente 2 unidades es 0.0625. Esa es la respuesta que estoy buscando acá. ¿Listo? 0.0625. ¿Cierto? Entonces me podría interesar eso. Y puede que no me interese el próximo miércoles, sino que puede que me interese 2 semanas después, o 3 semanas después, o un año después. ¿Qué tendría que hacer? Pues simplemente coger la matriz P y elevarla al valor adecuado y mirar cuál es el componente que necesito. ¿De acuerdo? ¿Claro eso? Entonces, eso es lo que se llaman probabilidades de transición en n pasos. ¿Listo? ¿Alguna duda, alguna inquietud? Bueno, entonces, nada, esto es un abrebocas porque son tantas cosas que uno podría analizar de una K n marcó, pero pues digamos que algo importante es, ok, como me interesan probabilidades en n pasos, como en este caso 2 pasos, 3 pasos, 7 pasos, 1000 pasos, también me podría interesar cuál es la probabilidad en el largo plazo, ¿cierto? Es decir, cuáles son las probabilidades de estar en un estado, no 2 semanas o 3 semanas más adelante, sino en el largo plazo, porque eso me puede servir para tomar decisiones. Y pues bueno, hay un procedimiento específico, sencillo para hacerlo, pero pues nada, lamentablemente no lo alcanzamos a ver acá, pero pues nada, quiero que por lo menos lo poco que vimos, quiero saber si quedó claro, si hay alguna duda, pues este es como el momento En para el chat, resolverlo. en el chat, Jenny pide si puede repetir, pero Jenny, ¿qué parte? Sí, sería importante. Ahorita desde las 5. Muchas veces responden eso. Profe, todo. A ver, dice ahí el cuadro. Ah, se refiere al Excel, me parece, ¿no? El Excel, bueno, entonces lo que yo hice aquí fue coger mi matriz original de probabilidades de un paso y la elevé al cuadrado, ¿cierto? Pues yo aquí me validé la función mmul, pues digamos que no se preocupen por esa función. Pueden buscar ahorita en YouTube y pues es muy sencilla de utilizar, pero pues nada, lo que hice fue sencillamente elevar la matriz P al cuadrado, me dio esta,
Y pues para responder la pregunta que era si actualmente tengo 2 unidades en inventario, ¿cuál es la probabilidad de que 2 transiciones más adelante o 2 pasos más adelante siga teniendo esas 2? Y pues este fue el resultado. ¿De dónde saqué eso? Pues nada, aquí me validé este resultado que ya está comprobado, gracias a Dios, por alguien que se mató para que pudiéramos tenerlo. ¿Listo? Pero obviamente debajo de esto hubo sufrimiento para llegar a ese resultado. ¿Listo? Profesor, Muy pero bien, señor. simplemente podemos tomar el dato del primero y elevarlo, sin necesidad de hacerlo toda la matriz, ¿no? Ah, sí, tú también podrías mirar, ok, ¿qué fila tengo que Ajá. operar con qué columna para la 2.2? Y sí, podías hacer esto sin calcularla toda, tienes toda la razón. Pues yo como tengo aquí Excel, pues nada, era bastante fácil. Pero sí, tú podrías hacer la operación específica que te da esto, sin necesidad de operar todas las filas y columnas. Muy bien, chicos. No sé si hay alguna otra pregunta, sino para dar por cerrada ya este primer tema, para continuar con el segundo. Ya. Muy bien, entonces ya no hay más preguntas para el profesor Carlos. Bien, entonces creo que podemos tomar un breve, ¿no? Por lo menos unos minutitos para ir a los servicios y continuar con el segundo tema. Ya les había, mis estudiantes por lo menos, yo creo que todos tienen conocimiento del segundo link que vendría a partir de las 7, ¿no? Para continuar, ¿ok? No sé, Carlos, si algo más quieres decir para dar por cerrada esta primera parte. No, igual ya nos vemos otra vez y de pronto en estos 10 minutos meditan y Sí. se dan cuenta que hay alguna duda, pues no hay ningún problema. Entonces, Ok, yo creo perfecto. que podemos, sí, en 10 minuticos volver a Sí. reunirnos. ¿Listo? En- Por favor, ok. Ujú. a mis estudiantes de Colombia, por favor, es importante que llenen este link, porque bueno, en la otra reunión claramente no tienen que conectarse, pues a menos que lo deseen, es opcional, pero la asistencia es independiente. ¿Listo? Entonces ya si quieren conectarse, yo ahorita les comparto el link nuevamente por si quieren el siguiente tema, que es teoría de colas. ¿Listo? Perfecto. Ok. Muy bien. Bueno, Muy bien, chicos. Entonces ya nos vemos en el siguiente link en 10 minutos. Ok, en 10 minutos retomamos. Gracias, Carlos. Gracias, chicos. Y nos vemos dentro de 10 minutos en el siguiente link. bueno, listo. Ok.